En este video les voy a dar acceso a un componente muy importante de mis finanzas personales, mis gastos. Como saben los que me siguen hace tiempo, mi nivel de gastos es bastante más alto que la media, pero además también es muy variable porque desde el 2015, cuando dejé mi último trabajo de oficina, que vivo viajando. De repente estoy en Dubái y al mes siguiente estoy en Tbilisi, donde el alojamiento cuesta 10 veces menos. En un mes puedo visitar 10 países si estoy viajando rápido por Europa, por ejemplo, y después pueden pasar 6 meses sin moverme de la misma ciudad en Tailandia. He viajado haciendo autostop, he viajado de dedo por varios países y también he tomado decenas de aviones. He dormido en carpa, he dormido al aire libre, he dormido en trenes, buses, aviones, aeropuertos, barcos, hoteles, hostels, casas de familia, etc. Y lo más interesante de todo, como saben los que me siguen de la época en la que tenía un blog de viajes, es que todo está anotado en un mega Excel donde tengo registrado más de 2000 días de viajes. Estadísticas, qué tipo de alojamiento, cuánto gasté, en qué categorías gasté más, semáforos donde aparece una celda en verde, en amarillo o en rojo en función de la comparación en cuánto gasté con el presupuesto personalizado para ese país, gráficos automáticos, una verdadera maravilla para todos los nerds de los números como yo. Si quieren saber cuál es el país más caro que he visitado, en qué país he gastado menos, en qué ciudades he vivido por varios meses, a qué lugares volvería y a qué lugares no volvería ni aunque me pagasen, este es ese video. Si les gusta viajar, si les gusta planear viajes, armar presupuestos o simplemente necesitan ordenar sus finanzas personales, presten atención porque estoy seguro que van a aprender más de una cosa. Acá estamos en el famoso Excel que tiene muchas columnas, puede parecer complejo, pero se los voy a explicar, es bastante fácil de llevar en el día a día y empecé a registrar en el 25 de abril del 2016, cuando efectivamente salí de Córdoba, de mi ciudad, ya sabiendo que no iba a volver. Y básicamente yo lo único que lleno en el día a día son las columnas que están en blanco, todo lo demás es automático y yo lo único que tengo que poner es dónde estoy, seleccionar de un desplegable donde están todos los países, en qué país estoy y los gastos en 5 categorías: comida, transporte, alojamiento, turismo y otros. El monto final en dólares manejo yo, como ven acá, desde el 2016, y el tipo de alojamiento también desde un desplegable con todas las categorías. Y acá, como pueden ver, bueno, arrancamos en abril del 2016 y van para abajo y tienen Irán, Ucrania, Rusia, Macedonia, Albania, Montenegro, Argentina, de nuevo, India, Reino Unido, Egipto, España, así sin todo en detalle. Yo no entro todos los días al archivo, voy tomando nota por ahí en el celular y una vez por semana lo paso a este archivo. Y todo lo demás, por ejemplo, a partir de elegir el país, se completa el continente de la región, si es Schengen o no, y el presupuesto diario que sale de otra pestaña. Acá está el balance, la comparación básicamente entre lo que gasté en total con el presupuesto. Vean acá, por ejemplo, si está en rojo quiere decir que me pasé por mucho, si está en verde quiere decir que está muy bien, si está en amarillo estuve cerca de gastar lo que había presupuestado y cada una de estas categorías, ¿no? Entonces, obviamente acá se puede explorar muchísimo, hay de todo para ver, pero vamos, por ejemplo, como anécdota, a ver los días más caros, por ejemplo, de todos estos años. Vamos acá a poner el día más caro de todos y gasté acá $248 en Barcelona. ¿Qué habré hecho? No, bueno, es otros. Debo haber comprado algo. Creo que debe ser que una vez que tenía un casamiento y me compré un saco, me compré un traje. Pero si no, vean acá, por ejemplo, bueno, en Tbilisi, en Georgia, probablemente fui de compras o me quedé, acá probablemente me quedé en un hotel caro. Aquí, por ejemplo, fui de compras. En Torino, probablemente puse un tren porque la mayoría es de transporte. Tbilisi, Dubái. Tbilisi también, París, bueno, París es una de las ciudades más caras que he visitado en todos los países que he visitado, Londres también, Brasilia, vemos acá algo de México, pero vamos, por ejemplo, por categoría. ¿Cuál fue el día que más gasté en comida? Bueno, esto, por ejemplo, es un error, ¿ven? Porque sale una coma, acá lo corregimos,
Y acá también lo corregimos con el punto y volvemos a ordenar y vamos a tener el día que más gasté en comida, de nuevo, Tbilisi. Seguramente fue, no sé, fue el Carrefour, fue a hacer compras. En Dubái exactamente lo mismo. Acá Tbilisi también, San Pablo, todos estos lugares fueron de hacer compras. Vamos a ver en cuál no viví. Bueno, acá, por ejemplo, esto en Biódola no viví. Seguramente fui a un restaurante caro. En Bulgaria también, me acuerdo, un restaurante bastante bueno. Bansko no, deben haber sido compras. Después en Florencia también fui a comer una fiorentina, un restaurante bueno. En fin, un poco de todo. Acá en transporte, por ejemplo, bueno, acá en México debo haber tomado un bus o algo por el estilo. De hecho, aquí, por ejemplo, dice lugar noche en viaje. ¿Por qué? Porque seguramente si vamos acá al costado, bien, dormí en el bus. Y acá dormí en aeropuerto en Italia, ¿no? Entonces acá tenemos ordenado por transporte. Vamos a ordenar por alojamiento. ¿Cuándo fue el día que más pagué de alojamiento en Georgia? Miren qué sorpresa en Georgia. Claro, porque fue Año Nuevo. Año Nuevo, nos quedamos en un hotel muy bueno y costó bastante caro justamente también porque era Año Nuevo. Y vean cómo el siguiente es en Dubái y curiosamente también es Año Nuevo. De nuevo porque Año Nuevo es bastante más caro. Y después el hotel en el que estuvimos unos días atrás, un hotel increíble en Tailandia que costaba cerca de $200 la noche. Después, si acá vamos a ordenar por turismo, hay un poco de todo, creo. En turismo normalmente es algo en lo que no gasto tanto, salvo algún tour por ahí, vean Siem Reap en Camboya o Mendoza, que fuimos a visitar varias bodegas y ese tipo de cosas. Y en otros donde básicamente entra todo el resto de las cosas. Bueno, este es el día en Barcelona, ¿no? Pero después acá vean cómo en algunos casos al inicio ponían observaciones que compraba cuando había un outlier, cuando gastaba mucho, pero hoy en día ya no lo hago más. Pero vamos a la siguiente pestaña que puede ser un poco más interesante, vuelos y traslados domésticos o dentro de la Unión Europea. Y acá tienen todos los vuelos cortos, básicamente, que yo tomé desde que empecé a viajar o desde que empecé a tomar nota en realidad, ¿no? Y vean cómo a mí me maravilla lo bajo que son los precios, o al menos que eran, vamos a ver ahora, en Europa, ¿no? Entonces, vuelos por $20, $20, $35, tenemos $11 y no están los más baratos que fue en el viaje previo a Europa, que llegué a pagar hasta 5 euros por un vuelo. Y en general, casi todas aerolíneas de bajo costo. Como siempre, yo creo que lo que más se destaca acá, porque hay algunos que no son en Europa, es que en Europa es el lugar donde más se puede viajar en avión de bajo costo. Visas y traslados lejos. Bueno, acá visados, en todos los visados que tuve que hacer en estos años, Irán, Azerbaiyán, India, Egipto, Camboya, Vietnam, tuve que sacar un pasaporte de emergencia porque se me había llenado. Pero la de Dubái fue la más cara por lejos, residencia por un año, visa de nómada digital. Vacunas, la fiebre amarilla, pero fue gratis, fue la única que me puse. Y aquí vean cómo, bueno, tipo de transporte y acá vuelos más largos, ¿no? Y por lo tanto más caros. De Teherán a Kiev, por ejemplo, con la aerolínea de Ucrania. Esto San Pablo, Estambul, Madrid, Buenos Aires. Vean qué barato, $600 ida y vuelta a Europa. Cuando salir de Brasil era más barato, hoy en día esto me saldría 3, 4 veces más con la menor frecuencia de los vuelos. Y acá hay vuelos a India, a Europa, a Asia, hay un poco de todo. Y acá sobre la derecha están las compras de tecnología que hice en estos años. Vean cómo fui comprando en diferentes lugares. Me compré, bueno, estos hace muchos años, no están las fechas, pero un iPhone 10 en Paraguay, en Ciudad del Este. Después me compré, bueno, el celular que tengo hoy en día, hace creo que 3 años atrás, en Tailandia. El iPhone se rompió, así que tuve que cambiar la pantalla 2 veces, auriculares, test de ADN, que hice un video, ring light y bueno, últimamente un poco más de cosas para hacer mejores videos, ¿no? El micrófono, la computadora, el trípode, etcétera.
Y acá es donde se pone todo muchísimo más interesante porque acá está consolidado por mes. Entonces, básicamente estos son los meses, abril de 2016 hasta hasta este mes, hasta el 12 de diciembre del 2021, en qué países estuve en cada uno de estos meses. Este es el único que no está completo, abril, porque empecé a contar sobre el final. Y en qué países estuve y cuánto gasté en cada una de todas estas categorías. Entonces, el primer mes completo estuve en Brasil, Turquía y Georgia. Primera vez que visitaba Georgia. Y vean, gasté 234 de comida, 47 de transporte, 131 de alojamiento. Estaba viajando a dedo y con $10 de presupuesto por día en ese momento. Otros, total gasté $500 ese mes versus un presupuesto de 870, 42% abajo. Si vamos bajando, vamos a ver que en general el nivel de gasto ha ido aumentando, pero no tanto. Acá, por ejemplo, sí tuve un mes muy caro, Macedonia, Inglaterra y Francia, sobre todo por Inglaterra y Francia, lugares muy, pero muy caros, y eso todavía era en el 2016, cuando mis ingresos eran bastante más bajos, pero siempre me mantuve, o casi siempre me mantuve los primeros años por debajo de $1000, bastante debajo en algunos casos. Me quedaba en casas de familia. Bueno, obviamente cuando iba a Argentina no pagaba alojamiento, trataba de comer barato, etcétera. Inclusive yendo también a algunos países caros, como ven acá, por ejemplo, Suiza. Bueno, acá viajando bastante más rápido, sí, gastando más. Estuve viajando con mi abuela y con mi hermano. Estábamos 3, 4, 5 días en cada país, bien, todos los países que visitamos en un solo mes, y después volví a gastar menos, ¿no? Bulgaria, Tailandia, etcétera. Y por ahí, mientras más me movía, volvía a gastar más. Pero vean cómo este año hubo ya sí casi todos los meses por arriba de $1000 y prácticamente todos los meses en rojo, gastando más de lo presupuestado. Y este mes, por lejos, el más caro. El año pasado, no este año, Reino Unido, Francia, Italia, Francia, carísimo el país. Así que, bueno, acá tienen los totales, $22.000 en comida, aquel porcentaje que representa el total. Y aquí abajo tienen los tipos de alojamiento, que también puede ser interesante. ¿Cuántas noches dormí en hostel? 219 noches dormí en hostel, el 10% de todas las noches, $1.500, costo por noche 6,92, pero algunas veces fue patrocinado, sin los patrocinados, alrededor de $8 por noche. Couchsurfing, en casas donde no tuve que pagar, no sé por qué sale un costo acá por noche. Couchsurfing, pero con la plataforma, 14 noches, lo usé un par de veces al inicio, después no lo usé más. 450 noches en hoteles, una verdadera locura, pero con un costo promedio de alrededor de $20. Miren, ¿no? Por momentos hoteles muy caros, pero por momentos hoteles más baratos. 14 en carpa en tienda, 9 noches en tren, 5 en crucero, 1 en casa barco, más de 1000 noches en departamentos, cada vez más. A medida que viajo más lento, me quedo en pisos, en departamentos. 15 noches en bus, 3 en avión. Esto hace mucho que no lo veo. 137 en casa. Bueno, casa es cuando voy a la casa que hoy en día es la casa de mis padres. En verdad, pues ya no vivo ahí hace muchos años, en Córdoba. Y 4 noches en aeropuertos. Y vean cómo acá patrocinadas, noches en hostel 38 y en hoteles 123, 160 noches fueron patrocinadas. Diría gratis, pero en realidad obviamente tengo que trabajar a cambio, tuve que crear contenido. Y aquí consolidado cuántos días en cada continente. Vean cómo pasé la mayor parte del tiempo en Europa, algunos días en África y bueno, Oceanía todavía no conozco, y más abierto, curioso, no pasé la mayoría dentro de la Unión Europea, sino en el resto de Europa, gran parte por Georgia, que es el país donde más estuve. América del Norte, 70 días, Sudamérica, 412 días, estuve mucho en Brasil cuando quedamos atrapados el año pasado, a principios del 2020, Sudeste Asiático, también un tiempo importante. Pero acá abajo creé un gráfico que está bastante interesante, que es la evolución de los gastos diarios por mes. La línea azul son los diferentes meses, todo lo que vimos recién, pero de una manera mucho más gráfica. Entonces acá, si damos clic, por ejemplo, podemos ver el 11 del 16, $1.300, el mes más caro por lejos, el año pasado. Vean cómo los siguientes son el mes pasado,
mitad, un poquito en Georgia y un poco en Dubái, y este mes un poco en Dubái y el resto en Tailandia, pero ya de vacaciones, ¿no? Gastando bastante, bastante más, y eso que el mes todavía no terminó, ya está siendo el segundo mes más caro de los últimos 5 años de viaje. La línea esta roja medio transparente es la tendencia, claramente va subiendo, y la línea verde es la media móvil de los últimos 12 meses, también obviamente parecía la tendencia, va subiendo, así que hay que tener cuidado que no se vayan de la mano los gastos. Como pueden ver, mi forma de viajar ha cambiado mucho a lo largo de los años. De repente me quedaba en un hostel que costaba $3, de repente en un hotel que cuesta $200 la noche con piscina privada. Pero hay dos principios que siempre se cumplieron. El primero es la flexibilidad, justamente poder pasar de un lugar muy costoso a un lugar mucho más barato. Por ejemplo, quedarme en un hotel 5 estrellas y comer por $1, quedarme en un hostel e ir a comer a un restaurante muy costoso. También, por ejemplo, pasar de un destino que es muy complejo, donde es bastante complicado viajar, a otro donde prácticamente vivo de vacaciones bastante fácil. Y el segundo principio, y muy importante, este no solo aplica a los viajes, es siempre he gastado menos de lo que ganaba en el momento. Estas son las ciudades que he usado como base hasta ahora, donde he vivido una vida un poco más estable, yendo al supermercado, en un departamento, sin moverme mucho, sin viajar. Una de las primeras, Ohrid en Macedonia, estuve un mes. Después tenemos Londres, estuve casi 3 meses. Y aquí sí volvería a vivir, sí o no. A Ohrid no volvería, la verdad es un pueblito bastante chiquito. Londres sí, obviamente hoy en día considero muchas otras cosas, como por ejemplo la parte impositiva, así que hay que tener cuidado con eso. Viví 3 meses en Ucrania, espectacular, un país de muy bajo costo. Viví un tiempo en Perú, la verdad que no volvería. Las razones son parecidas a las que por las que no volvería capaz a Ciudad de México, al menos no por largo plazo. Estuve en Perugia también, estuve en Bansko en Bulgaria, Chiang Mai, bastante más tiempo, 4 meses, Tbilisi, bueno, más de un año, la base donde más estuve, Dubái 3 meses, vamos a ver qué pasa para adelante. Y Brasil y San Pablo en realidad no fueron bases, simplemente nos quedamos atrapados ahí. Algunas ciudades que identifiqué que tienen buen potencial para ser base para nómadas digitales, o al menos esto es algo muy personal, a mí me gustaron mucho. Tallinn, la capital de Estonia, Prizren en Kosovo, esta es la cantidad de días que estuve como ven muy poquito. Estrasburgo me gustó mucho, lamentablemente Francia me mataría a impuestos, parecido a Italia, me gustó Torino. Zagreb en Croacia me gustó también bastante, Da Nang en Vietnam, ¿por qué no? Capaz para tiempos cortos, no para sentar base, lo mismo que Luang Prabang y Singapur, quién sabe si ya más atractivo a nivel integral y no solamente porque me gustó la ciudad. ¿Y dónde vivía antes? Bueno, South Lake Tahoe, hice 3 work and travel, más de 300 días, así que después de Tbilisi es donde más viví, fuera de Córdoba. Obviamente sin contar también Buenos Aires dentro de mi país, donde viví 2 años. Y acá sí vamos a la parte de países, a la pestaña de países, los tenemos ordenados por los países en los que estuve más tiempo, esto contando desde abril del 2016. Y como ven, en Georgia estuve muchísimos más días que en el resto. Los que están en verde acá son en donde hice base. Vean como, por ejemplo, sin contar los que hice base, España es donde pasé más tiempo, pero solamente 43 días. La verdad que España se merece que pase mucho más tiempo. Acá está el presupuesto diario. Esto sí, yo lo pongo manualmente de todos los países o de todos los países donde yo más estuve. Italia es uno de los más caros por lejos. Bueno, Reino Unido y obviamente Emiratos Árabes también. Y algunos, bueno, bastante accesibles como Tailandia, como Georgia, como Ucrania, Bulgaria, etcétera. Y cuánto gasté en cada uno, cuánto gasté en comida, transporte, alojamiento, turismo y otros, y el nivel de gastos total. Si van acá, por ejemplo, para abajo, bueno, van a ver un montón de países en los que estuve en este tiempo. En algunos estuve simplemente un día o de pasada. Por ejemplo, en San Marino puse una noche porque fui, pero en realidad no dormí en San Marino. Lo mismo que en Ciudad Vaticano. Estados Unidos, por ejemplo, fue una escala, a pesar de que fui muchísimas veces antes de mi vida nómade. Y acá en gasto diario real vamos a poder ver, por ejemplo, en cuál gasté más por día. Bueno, Mónaco, lo mismo, un país donde no dormí en verdad, pero
que ese día seguramente estaba en Francia y gasté mucho porque Francia es muy caro. Bélgica, lo mismo, estuve solamente un día y como ven, el tercer país donde efectivamente sí pasé más días, 25 días, el tercer país más donde gasté más, no sé si necesariamente más caro, Francia, Países Bajos, San Marino, Emiratos Árabes, Croacia. Croacia podría haber gastado menos, pero estaba viajando muy rápido. Después Suiza, imaginen que vean como por ejemplo alojamiento en Suiza, estuve 8 días y pagué solamente 58, hice bastante couchsurfing en casas de conocidos, sino Suiza claramente el país más caro del mundo, uno de los más caros. Pero vamos a dar vuelta y vamos a ver en cuál gasté menos. Bueno, en Austria 2 días, en realidad estuve más tiempo antes, pero no pagué nada porque estaba viajando con mis padres y pagaron todo. Rumania, interesante, estuve 30 días y gasté de promedio $5. ¿Cómo es esto? Bueno, porque en realidad fueron 2 viajes patrocinados de 2 semanas que me invitaron y por eso prácticamente no gasté nada. Muy parecido a India, estuve 18 días, fue un viaje patrocinado también donde me invitaron con todo incluido, por eso gasté muy poquito. Después a Armenia, pero estuve solo 2 días, no cuenta. Y después Irán, 21 días, sí, muy, pero muy barato. ¿Por qué? Porque la gente en Irán es increíble y te regala de todo, te invita a la casa, no te deja irte, te da de comer, te lleva a todos lados, se desvían 100 kilómetros para llevarte a donde uno tiene que ir, así que es muy difícil gastar dinero en Irán y bueno, acá tienen todo el resto de los países. Si vamos acá a total diario, van a ver el porcentaje en el que gasté de los gastos diarios, ¿sí? Solamente de esas 5 categorías y van a ver cómo el mayor gasto está, bueno, en comida y alojamiento, muy parecido. Antes era mucho más comida, pero ahora he empezado a gastar más en alojamiento. Y después transporte y otros y muy poquito en turismo. Acá están los totales. Total, bueno, $60.000. Y como ven, comida 22, alojamiento 21. Pero esto es lo más interesante de esta pestaña, es que días rojos y días verdes. ¿Cuántos días me pasé el presupuesto y cuántos días estuve por abajo? Y vean, casi el 70% de los días son días verdes. Últimamente, creo, si midiera el último año o los últimos 2 años, probablemente el porcentaje de días rojos sería más alto. Y acá total, incorporando las otras pestañas, ven, gasto diario es lo que vimos recién, pero sumando los vuelos cortos, los vuelos lejos, las visas, las compras de tecnología, etcétera, el gasto total mensual promedio, obviamente, es alrededor de $1.100, o no alrededor, es $1.130. Como ven acá, bueno, casi todo es básicamente por los gastos diarios y el resto no es tan caro. Es muy diferente a cómo viaja la gente que tiene solamente 2 días de vacaciones, donde gran parte del costo se va en los vuelos. Yo vivo viajando, entonces los vuelos no representan una parte tan grande porque me muevo mucho más lento. Pero otro dato interesante, total ciudades visitadas 229. Al principio visitaba un montón, ahora me muevo menos. Y total aerolíneas 36. Uno de mis objetivos es tratar de visitar 100 países antes de los 40. En este momento tengo 32, voy a cumplir 33 muy pronto. Y como ven acá, sale que desde que yo empecé a contar, visité 53. Ya era nómade en el 2015, había visitado 4 más, había visitado Dinamarca, Suecia, probablemente dos de los más caros también, Hungría y Eslovaquia. Y antes también, etapa pre-nómade de más chico, había visitado otros, así que creo que en este momento estoy alrededor de 70 países. Me falta bastante para estos últimos 7 años. Hasta el 2018 casi todos mis gastos eran variables y estaba enfocado más que nada en viajar. Pero en el 2019 cumplí 30 y me propuse trabajar enfocado en hacer crecer mis ingresos. Esto hizo que no solamente se me fuera dinero en los viajes, sino que sobre todo empezara a reinvertir en el negocio y mis finanzas cambiaron completamente. No solamente multipliqué varias veces mis ingresos, sino que también aumentaron mis gastos y obviamente tengo todo anotado, pero en este caso en otro Excel que es aún más importante. Así que vamos a ver un poquito cómo funciona. Este es el archivo más importante donde manejo mis finanzas. Vean, este lo creé en el 2019, así que no tiene toda la información anterior, pero acá, por ejemplo, en la pestaña de gastos, vemos cómo acá se ingresa. Primero lo hacía manualmente, ahora se importa automáticamente los gastos diarios.
Y aquí le sumo los vuelos. Este año no hemos podido volar mucho, obviamente bueno, por razones obvias, ¿no? Sí, hemos hecho 5 vuelos. Y aquí se multiplica por 2 porque nosotros manejamos las finanzas juntos, así que mi novia y yo. Y esto es el gasto diario básicamente más el transporte. Pero como ven acá, hay 3 categorías más. Outsourcing, que es, bueno, es básicamente cuando contratamos a gente para que nos ayude. Entonces, esto merece una pestaña personalizada porque a veces, algunos años teníamos 5, 6, 7 personas o agencias o gente que simplemente contratábamos en Fiverr. Así que este año tenemos, bueno, una agencia, alguien de Fiverr y 3 personas, de las cuales quedaron 2. Y esto es obviamente, como ven, sobre fin de año decidimos volver a apostar a que más gente nos ayude a crecer el negocio. Así que ese gasto fue creciendo. Y después tenemos acá business expenses, que son, bueno, gastos que son estrictamente de negocios. Y tenemos la columna de others, que es básicamente otros, ¿no? Como antes, pero gastos que normalmente son más grandes o que no se pueden atribuir a el día a día. Y acá está en general el detalle. Muchos de los business expenses son softwares que se pagan por mes, como por ejemplo acá pueden ver Lightroom, iCloud, tenemos, no sé, Dropbox, un montón de cosas, y acá diferentes cosas que compramos que van o a others o a business expenses. Y acá, por ejemplo, bueno, esto es muy, muy alto este mes porque pagamos por adelantado el alquiler de un departamento en Tbilisi, pagamos un año por adelantado. Acá business expenses, por ejemplo, no sé, creo que Steph aquí se compró un iPhone, yo el año anterior, porque esto está también para los años anteriores, me compré la computadora que vieron antes. Así que básicamente eso es lo que vamos poniendo acá, que no se atribuyen a un día en particular. Y el total de este año ahora está en 59.000, probablemente termine cerrando alrededor de 60. Así que obviamente esto es bastante más alto de lo que vieron antes. 60 serían 5.000 por mes. Obviamente esto es entre los dos. Esto es de promedio. Como ven, fue creciendo bastante sobre los últimos meses. Los primeros meses sin viajar y estando en Georgia gastamos bastante menos, sin tener gente. Así que era muchísimo menor. Hay que tratar de controlar que esto no se vaya fuera de control, pero sigue siendo un monto bastante más bajo que nuestro nivel de ingreso, así que en ese sentido estamos bastante bien. Y este archivo en realidad tiene muchísimas pestañas. Hay, la verdad, de todo. Acá, por ejemplo, pueden ver la evolución de mi nivel de ingresos en YouTube con las diferentes fuentes de ingreso, cómo creció a partir de que me empecé a dedicar a full time, ¿no? Y las diferentes fuentes de ingreso. Y en general también acá acá tenemos los ingresos, acá tenemos también cuántos generamos con cada uno de los programas de afiliado, de los que somos afiliados, la comparación de ingresos con egresos y cuánto logramos ahorrar por mes, la evolución de los diferentes años. Y ahí en la que ven que dice NW también tenemos el patrimonio que tenemos en cada una de todas las cuentas de inversión, de banco, etcétera. Si por ahí alguna de estas cosas les interesa, puedo llegar a hacer un video en el futuro, lo pueden dejar abajo en los comentarios. Por ahora los voy a dejar con este video que ven acá, que hice hace unos meses, donde explico en detalle las diferentes fuentes de ingreso y cuánto generamos en cada una. Probablemente ahora a fin de año cerremos con un promedio un poquito más bajo, pero no muy lejano a lo que expliqué en el video.